Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Frente al Mar. Recuerden, cada martes y jueves tenemos una cita a través de El Costanero para conversar a través de este programa que está en su tercera edición. En este momento hablaremos nosotros acerca de los desafíos más apremiantes que amenazan nuestros mares, la contaminación por hidrocarburos. Los océanos son el hogar de una gran diversidad y desempeñan un papel crucial en el equilibrio del planeta. Sin embargo, están bajo una amenaza constante, no solo por las actividades humanas cotidianas, sino también por incidentes graves como son los derrames de petróleo, que tienen efectos devastadores en la vida marina, la economía local y el turismo, reduciendo el número de visitantes debido a la contaminación inclusive. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial. Él es Johnny Chavarría Viteri, un distinguido oceanógrafo con un doctorado en ingeniería ambiental y un extenso currículo que incluye roles significativos, incluso como ser ex rector de la Universidad de Santa Elena. Es un apasionado de la cultura y está involucrado constantemente con la comunidad. Su reciente investigación sobre la contaminación por hidrocarburos de Punta Carnero no solo arroja una luz sobre los efectos que están creando estos derrames y cómo afectan sobre todo a la población local y al turismo, sino que también aborda el impacto en el desarrollo cultural a raíz de la explotación del suelo. Así que prepárense para esta conversación interesantísima. Bienvenidos a Conversaciones Frente al Mar. Bienvenidos, Johnny. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y también un saludo a la comunidad que observa su muy importante programa. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, océanos en crisis, biodiversidad versus hidrocarburos. Es como hemos denominado el tema de esta charla, esta conversación. Y vamos a empezar un poco hablando quién es Johnny Chavarría. Cuéntenos, usted es de Santa Elena, tú eres de Santa Elena. ¿Qué hizo inclinarte por él en el campo de la oceanografía y en la ingeniería ambiental? Es algo que nos gustaría conocer para poder ponerle énfasis a esta conversación. Bueno, Johnny Chavarría es ecuatoriano, este, porque mis padres eran del campamento minero de Ancón. Y el campamento minero realmente hacía un acopio de toda la nacionalidad ecuatoriana. Mi abuelo era quiteño, mi papá era manabita, mi mamá era de Ancón propiamente, y mi abuelita era nativa de San Vicente, un pueblito a la llegada, antes de llegar a Santa Elena. Entonces tenemos de una mezcla de varias culturas propias, digamos, ¿no? La cultura serrano-costeña. Nosotros somos serrano-costeños y obviamente mi origen es, aunque nací en Guayaquil, mi origen es principalmente en Ancón, pero muy temprano nos venimos a La Libertad, o a Puerto Rico más bien, a vivir porque mi mamá era funcionaria de la refinería. Entonces, desde muy temprana edad, estudiaba también en Rubira, viví en el sector de Puerto Rico, Las Acacias, pero a los 11 años me fui a vivir a Guayaquil, a estudiar en el Colegio Cristóbal Colón, y prácticamente me hice mi vida en Guayaquil hasta que
comencé a trabajar en un proyecto en mi carrera en temas de oceanografía y me tocaba viajar constantemente acá a la península y pasaba la mitad del tiempo en Guayaquil, la mitad del tiempo en la península, hasta que tomé la decisión de venirme a vivir acá, nuevamente, ¿no? Entonces sí, pero eso ya hace muchos años, realmente en los noventas, así que ya netamente peninsular, pudiera decir. Ujú. Oye, pero qué interesante porque, bueno, eso de San Vicente es los baños de San Vicente, ese No, sector. no, No, entre Santa Elena y los Baños de San Vicente hay un pueblito que se llama San Vicente, que oh, uno ya, ingresa ahí hacia San Pablo, cuando se ingresa a ajá. San Pablo, Ah, ya. pasa por San Vicente y después pasa por El Morrillo. Entonces mi Mm, abuela era nativa de este sector. Una historia bien bonita, bien interesante, cómo se conoció con mi abuelo, que era serrano, joven, de buen ver, alto, y se enamoraron los dos. de Colisionaron, buen ver, ¿eh? y se enamoraron. Así O sea, es. eso de buen ver significa que era guapo. Sí. Sí, sí, es una historia bien, bien bonita. Realmente me invitaron a dar una conferencia, una charla por un aniversario del campamento de Ancón hace un par de años, porque mi abuelo manejaba una Catalina, que era digamos, una estructura industrial que manejaba varios pozos petroleros. Entonces mi abuelo estaba a cargo de controlar esto. Y justamente me invitaron porque hicieron un homenaje a los catalineros. Entonces mi abuelo era un catalinero. Y me Mm, tocó un poquito hurgar en la historia, que a mí me encanta por otro lado. claro. Entonces, hurgar en la historia. Yo soy el que anda copiando fotos, historias, escritos, de todo. Recuperando la memoria histórica. Sí, sí, así es. Y bueno, me entré más en detalle de cómo se conocieron mi abuelo con mi abuela. Y es una historia bien interesante porque mi abuelita, siendo nativa, iba con sus primas. No sé si es una historia que de repente valga la pena. No, Porque sí, sí, es que sabes que todo cuenta porque finalmente también te lleva a precisamente el tema de la vinculación, ¿no? Que tienes a través de la refinería, el tema del petróleo. Ah, ya veo por dónde va el tema de la oceanografía, ¿no? sí, sí, Y por sí. dónde va el tema de la ingeniería ambiental. ¿Qué vistes? ¿Qué vistes? Bueno, entonces mi abuela iba con sus primas. Mi abuela tenía 15 años, mi abuelo 24. Y mi abuelita iba con sus primas que lavaban la ropa a las personas del campamento. Mm, Entonces, literalmente, como decían, lavanderas. ujú, Entonces, mi abuelo pasa por uno de estos lugares donde estaban ellas y mi abuela se estaba bañando al aire libre. Mi abuelo la ve y se quedó enamorado, pero ella no estaba lavando la ropa, sino que estaba acompañando a sus primas. mm, Entonces mi abuelo va y después de unos días se acerca a preguntarles dónde estaba la chica que ese día había estado ahí. Y ellos le dijeron que no, que ella no estaba lavando, ella había ido a conocer Ancón, el campamento, pero que ni piense en ella porque ella cuidaba a un hermano que era huérfano, se había quedado huérfano de mamá, y ella estaba como la chica de 15 años, la mayor, cuidaba a su hermano. Entonces mi abuelo, completamente enamorado, alquiló un carro y se fue a San Vicente y según dice la historia, fue el primer carro que ingresó a San Vicente, un camión, y ujú. se fue a pedir la mano de mi abuela y se la trajo con todos sus tereques Pero lo que le dijo el papá que estaba todo muy bien, pero que también tenía que llevarse al hermano. Al hermano. Sí. Entonces, así nace la historia de nuestra familia. Y la casa de la Catalina, donde fuimos a hacer ese discurso, donde quedaban las ruinas, ¿no? Esa es la casa por antonomasia tradicional de la familia, el referente de la familia, el nacimiento de nuestra familia. Entonces, una vez ya acá en las Acacias, obviamente yo me fui a estudiar a Guayaquil, pero mi mamá seguía trabajando en la refinería. Y yo venía a pasar las vacaciones y comencé primero con el skateboarding y después, bueno, digo, ya es hora de pasar al surf. Entonces, a los 15 años, me compraron una tabla hawaiana y me dediqué a surfear, a surfear.
Entonces, bueno, ya después de un tiempo tocó ir a la universidad, fui a la Politécnica y comencé a estudiar ingeniería mecánica. Entonces, me iba muy bien con la ingeniería mecánica hasta que me cruzo con una chica y me dice, Johnny, tú y nosotros estudiamos al frente, estamos en ese tiempo ahí donde es ahora el MAC, entonces en Guayaquil, ¿no? Allá. Entonces me dice, nosotros estudiamos allá al frente y ustedes están acá, entonces, ¿y qué estudias? Le digo, me dice, yo estudio oceanografía. Y yo le digo, ¿hay oceanografía aquí en la SPOL? Sí, me dice, vamos para que conozca. Entonces me cambio de carrera, pero era porque yo quería estar en el mar, ¿sí? Claro. Quería tener más contacto con el mar. Entonces me cambié de carrera hacia la oceanografía y bueno, y ya hice carrera ya en temas marinos y también después en temas ambientales, pero siempre asociado lo marino con lo ambiental. Y bueno, esa es un poco mi historia. Es sencilla. Bueno, sí, y el tema es que precisamente o sea, estando en esa carrera, empezando a tratar los temas de ingeniería ambiental, ¿puedes explicarnos qué representan los hidrocarburos dentro de los sistemas, de los ecosistemas marinos, por ejemplo? Sí, bueno, yo obviamente tengo un origen petrolero y Ujú, como petrolero tengo mucha, ¿cómo puedo decir? O sea, crecí en la industria. De hecho, mi primer trabajo me lo consiguió mi mamá cuando yo tenía 16 años. Mi mamá era secretaria ejecutiva de la refinería y me consiguió un trabajo de jornalero. O sea, yo ujú. estaba con mi carretilla, mi casquito, iba por ahí feliz porque me iba a ganar ya por primera vez un sueldo lo que me pagaban los viernes. Entonces, me tocaba trabajar, digamos, con máquinas y todo esto, aprendiendo. Y tengo afinidad por la industria, ¿no? Pero también como ingeniero ambiental y también como oceanógrafo, que es donde se reciben potencialmente los impactos de la industria hidrocarburífera, sé que toda actividad genera un impacto por una ley esencial que son las leyes de la termodinámica. Entonces, genera un impacto y la ingeniería ambiental lo que hace es reducir o minimizar la generación de ese impacto, pero que sin que se deje de hacer la actividad productiva. Entonces, estamos conscientes de que el tema hidrocarburos, si no es bien manejado, va a generar una gran contaminación y puede generar una gran contaminación y destruir un ecosistema. Claro que el océano tiene una capacidad de resiliencia muy alta, ¿no? Pero obviamente en derrames masivos, eh, este, eh, se producen grandes afectaciones como el gran derrame del Golfo o el Exxon Valdez en Alaska, etcétera. No Claro. obstante, hizo referencia a un artículo científico que nos publicaron en una revista de alto impacto hace 2 semanas. Ujú. Justo nos publicaron ese artículo, lo escribimos con el ingeniero Enrique Veloz y la doctora Inmaculada Pulido Calvo de la Universidad de Huelva en España. Y digamos, trabajo lo hicimos porque en el sector de San Raimundo eh, hay unos afloramientos de hidrocarburos que se han vinculado a una actividad extractiva de sal, porque, digamos, los sellos de hidrocarburos en la zona de la península de Santa Elena, Puntilla, Ujú. están muy cerca de la superficie, son muy sensibles y si se hace digamos, un agujero, podemos encontrar petróleo. Entonces parece que como ellos requieren hacer pozos para sacar agua de mar desde el fondo para poder hacer la sal, a veces se rota algunos sellos y se presentó un caso muy importante en el 2012 que ese hidrocarburo comenzó a llegar hasta los canales de drenaje de Ecuasal. Es decir, y Ecuasal, digamos, uno de esos canales que va más hacia el norte se ve afectado por esos flujos de hidrocarburos hacia ese sector, a pesar de que ellos obviamente no tenían nada que ver con el tema. Entonces, como una emergencia, se tomó una decisión de hacer un embalse en el que se iba a quedar el hidrocarburo y con unos artilugios mecánicos, unos cuellos de ganso se ponían para que el agua que circule es la del fondo y se quede arriba el agua contaminada con hidrocarburos. Entonces,
Y eso nosotros estamos pendientes de pensar o de ver qué hacemos para saber si la contaminación que lograba pasar ese estanque llegaba hasta Punta Carnero, porque es el lugar de desfogue natural de todas esas aguas. Entonces hicimos una planificación de una investigación científica para hacer un estudio comparativo en lo temporal y en lo espacial, donde encontramos un modelo exponencial para ver cómo decaía la contaminación desde su sitio de origen hasta la llegada a Punta Carnero. Y lo que hemos encontrado es que, a pesar de que hay un decaimiento exponencial de la contaminación, realmente las aguas en ese sector, por lo menos en los 3 o 4 monitoreos que hicimos, se han mantenido a lo largo del tiempo, del 2012, 2019, 2020, se han mantenido en valores sobre lo permitido por la normativa, sobre los valores de criterio permitidos, sobre los valores de criterio permitidos para contacto primario. Entonces, usted que está en el campo turístico, el contacto primario es estar metido en el agua. Claro. Contacto secundario es estar remando, estar navegando, pero contacto primario es estar dentro del agua, en contacto. Entonces, se sobrepasa esas normas. Ahora, bueno, ese trabajo nos acaban de publicar en una revista muy importante de Springer, y ahora estamos haciendo ya la segunda parte. ¿Por qué? Eso le iba a decir, perdón un segundo que interrumpa. Ese estudio se hizo en el 2000, del 2013 al 2021. Ese fue el periodo de investigación. Porque Sí, yo vi del año pasado que, que creo que fue el mes de junio, hubo una, hubo algún problema también en Punta Carnero, donde los tres alcaldes pues hicieron una comunicación a Petroecuador para saber qué era lo que estaba pasando, porque incluso se vio una mano llena de hidrocarburos en ese sitio justamente de Punta Carnero. sí, justamente el estudio nuevo que estamos haciendo es que estamos vinculando el fenómeno del Niño que comenzó en marzo del año pasado con lo que ocurrió con el sitio que nosotros ya habíamos estudiado, en lo que llamamos el sistema hídrico Punta Carnero. Bueno, ¿qué pasó? Que producto de una lluvia intensa que hubo en determinado periodo, no sé si fue en junio mismo o mayo, se inundó Muey, la población de Muey, se inundó. Y por la emergencia, entiendo que las autoridades vieron que la única forma o la forma más urgente de que se puedan evacuar esas aguas era abriendo el canal. Y ese canal aún no he calculado el volumen de hidrocarburos que tenía, pesados, porque estaban concentrados ahí. Pero estamos hablando de una extensión que podrá ser unos 50 metros por unos 4 de ancho y 1 de profundidad, o sea, un buen volumen de hidrocarburos. Entonces se liberó el hidrocarburo con todo el agua que vino desde Muey. Entonces, es la segunda parte del estudio que estamos haciendo. Ya hicimos un monitoreo. ¿Y esa agua Acabamos, dónde fue a dar? ¿Al océano? ¿cómo? ¿Esa Eso va, agua dónde fue a dar? ¿Al océano? claro, eso pasa debajo del puente de la vía Punta Carnero, Ajá. se une a las aguas que salen del sistema de tratamiento de Aguapén, de las aguas residuales, se unen ahí, se unen a los canales de drenaje de aguas lluvias de la Libertad y al río Salado que viene desde la represa Velasco Ibarra y forman el río Salado. Ese río tiene en una extensión de 1,3 kilómetros aproximadamente, se sembró manglar por el 2012 y ha prosperado bastante ese manglar, hay algunas hectáreas de manglar, y nosotros teníamos la hipótesis de que ese manglar ha contribuido a reducir exponencialmente la contaminación que llega al estero Punta Carnero, pero teníamos la duda de si en Punta Carnero el nivel de contaminación estaba sobre o bajo lo normal. Entonces el estudio se concentró en eso y hemos determinado que está sobre, sí, sobre lo aceptable, sobre los valores de criterio. Entonces ahora estamos viendo cuál fue el impacto de haber liberado el hidrocarburo. Entonces esa es la segunda parte del estudio, lo que estamos haciendo ahora. Ujú. Hemos tomado unas imágenes y hemos visto que como se generó una onda de avenida, la parte superior de donde estuvo la onda quedó manchada de hidrocarburos. Eso es lo que tenemos unas imágenes de eso. Yo tengo que ir a hacer un vuelo de dron para ir viendo desde el aire las zonas que están contaminadas.
que han quedado, o que pudieran haber quedado contaminadas. que pudieran. Así es. Y bueno, vamos, para quienes se van conectando en esta transmisión, les comento que estamos conversando con Johnny Chavarría, oceanógrafo de Santa Elena y doctor en ingeniería ambiental, quien recientemente ha investigado acerca de la contaminación de hidrocarburos en Punta Carnero. Y para continuar con esta conversación, y que es preocupante, porque a veces puede ser que sean niveles mínimos, pero, y como usted dice, tiene el océano tiene un poder de resiliencia bastante fuerte, estamos hablando de toda la masa de agua que maneja. Sin embargo, en esa investigación que están realizando sobre esta contaminación, ¿cuáles son los hallazgos que van encontrando y que son más impactantes? Bueno, no tenemos la expectativa de que la contaminación que sale por el estero vaya a impactar sustancialmente en el área oceánica. Ya. Eh, aunque hay que reconocer que esta área oceánica, fuera de, digamos, de los límites costeros, está en la Remacoxe, ¿no? En una área de reserva marina. Ujú. Entonces, debería haber bastante coherencia en la gestión ambiental que se realiza en todo el sector para que no haya impactos sobre esa área marina de importancia, ¿no? Eh, Sí, nuestra preocupación mayor era ver si, y como hemos visto el crecimiento turístico en ese estero, no sé si usted lo conoce, el estero que está justo a la salida de Punta Carnero. De Punta Carnero, sí, es amplio. En esta temporada hay mucha gente que visita ese estero, se Ujú. va dentro del estero e incluso del otro lado ahora, del otro lado del puente, hay mucha gente que se baña ahí. Que se bañan bastante. Y es que en ese sector siempre vi que como el mar es bastante fuerte, tiene un oleaje bastante fuerte, entonces ese es como un recurso de playero bastante interesante. Entonces la gente ahí puede ser que a veces haya como que una subida de aguas y se pone más bonito todavía, entonces la gente lo visita. Entonces, Pero, ¿qué tanto riesgo realmente hay para poderlo visitar? Ahorita justamente que estamos en la temporada. sí, entonces ese es justamente nuestro interés, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto en el estudio anterior, que los niveles de contaminación se mantenían ahí sobre lo normal, Ujú. eh, pero no conocemos aún cómo están ahora luego que se liberó el hidrocarburo. Y la idea es, sin crear alarma, tener un sitio turístico que sea apropiado, pues, ¿no? Apropiado para el turismo nacional y también el internacional, ¿por qué no? Porque es un sitio muy bonito que realmente merece tener un valor, darle un valor adicional. Nosotros hemos recorrido todo ese sistema hídrico a pie y realmente antes de llegar a lo que es el estero Punta Carnero es una situación bastante desagradable realmente. Y es porque se unen las aguas con hidrocarburos más las aguas de drenaje del sistema de tratamiento de Aguapén. Entonces llegan hasta allá. Muchas de esas aguas son utilizadas para riego, incluso de agrícola. Entonces se crea un cuadro muy interesante de un conjunto de elementos que pueden ser contaminantes. Nosotros nos hemos concentrado por ahora en el tema de hidrocarburos, pero creemos que es necesario que también se investigue el temas como coliformes o temas microbiológicos y otros químicos de importancia. Entonces, ya encontramos que en un parámetro hay un valor elevado, pero este es un esfuerzo particular, no es un esfuerzo institucional. Entonces, a nosotros realmente es un gran costo realizar estas investigaciones sin apoyo realmente gubernamental, ¿no? Es O un sea, y esfuerzo. que debería de ser, de hecho, de quienes están haciendo este tipo de extracciones, deberían de contemplar un tema de investigación y para la afectación, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos hablando de un sector que es el primero de la región costa. En el año 1911 inician de alguna manera estas extracciones en Ancón, ¿verdad? Y todo este proceso desde que llegan al país, luego y hacen la explotación en el 1922.
Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás y tiene que haber habido en su momento también algún tipo de problemáticas. No sé qué conoces o qué recuerdas de lo que hayas escuchado de pronto de cómo se fue desarrollando el tema petrolero en ese sector. Bueno, que yo conozca a lo largo del tiempo, no ha habido un reporte de un tema de contaminación hacia el mar, producto no de transporte del terminal petrolero que está ya acá en La Libertad, sino de la misma explotación de hidrocarburos en la zona terrestre, digamos, ¿no? Ujú, No recuerdo o no tengo registro de que haya ocurrido un derrame, por lo menos de importancia. Claro, en los alrededores del pozo siempre hay un poco de hidrocarburos, ¿no? Pero no un derrame digamos que masivo lo previsto, no hay que preocuparse por eso en todo caso. o que haya habido una rotura del oleoducto que viene desde Ancón hasta La Libertad. No tengo registro. Yo cuando era niño lo que sí recuerdo es un incendio que hubo en la refinería, que se incendió una de las plantas. Era un niño, estamos muy asustados porque pensábamos que iba a ocurrir una desgracia. Gracias a Dios, los bomberos especializados de la empresa de Anglo lograron Ujú. sofocar el incendio y todo quedó ahí. Eso es lo más dramático que he visto ahí. Ha habido unos derrames, sí, hubo uno que llegó hasta La Libertad ese lo había olvidado, en un carnaval, si no me equivoco, fue 2015 por ahí. Hubo una rotura de una tubería del oleoducto justo entrando a la refinería. Entonces, por los canales que hay ahí, fluyó hacia la playa y salió por el canal de desfogue de la misma refinería. Entonces se produjo una contaminación que no fue masiva, pero que fue, digamos, tuvo mucha connotación periodística en ese periodo. Es lo único que realmente recuerdo, lo cual me hace pensar que esas tuberías pueden perforarse ya porque obviamente son centenarias, ¿no? Exacto. Entonces, yo tengo fotos, imágenes de cuando recién se estaban construyendo ese oleoducto y son muy antiguas. Entonces, ese es un factor de riesgo que puede estar existiendo, ¿no? Y que pueda Claro. originar El contaminación. tema preventivo siempre es importante, el de conocer si ya también pues algún tema está como que pasado de tiempo, hay que pedir que se revise precisamente para evitar este tipo de situaciones que son súper graves y que afectan a la población. Generalmente siempre que hay alrededor de lugares donde se hacen extracción de petróleo, que se hacen extracciones de otro tipo de productos que afectan a la salud, ¿no? Humana y también de especies marinas, en este caso, es importante hacer un poco de énfasis en la responsabilidad que tiene quien está haciendo la labor para poder corregir a tiempo o para poder ir sometiendo. O sea, a mí se me preocupó la imagen del alcalde de Salinas, creo que es en el periódico, en el Universo, en donde creo que fue por junio del año pasado, estaba sacando una mano con petróleo. Me imagino que será en estas fuentes de recolección de aguas y de desperdicios, no sé. Pero también viene ese otro tema del tema de los desfogues de las aguas servidas en muchos de los casos y en otra de las aguas lluvias que ya en Salinas en su momento hubo ese reporte tan terrible que se dio antes del cierre de la pandemia, por la pandemia, ¿no? Que Claro. es la falta de mantenimiento que también hay de ciertos sectores en donde se provocan todas estas problemáticas y que porque no ha llovido, porque no ha pasado un invierno fuerte, entonces no nos preocupamos de esa parte, que es bastante importante, porque son, al menos en Salinas, en pleno corazón de Salinas, se evidencia la salida de las aguas ya sean servidas, bueno, no creo que sean servidas, son aguas lluvias que en el momento de no hacerle la limpieza adecuada va saliendo con todo, ¿no? Así es, claro. Bueno, desde el punto de vista sanitario, obviamente los sistemas de alcantarillados pluviales muchas veces tienen conexiones clandestinas y van aguas no muy santas a esos sistemas y se van acumulando en los sistemas y después tienen que ser liberados al mar porque esos drenajes pluviales van al mar. Entonces, eso exige una planificación, primero, para tratar de cerrar las vías clandestinas y segundo, hacer una limpieza permanente de esos sistemas para que estén listos para las temporadas invernales, ¿no? Y ver la solución definitiva
para bombear o ver cómo se soluciona el tema de la segunda calle de Salinas. El tema de Salinas es que Salinas era como una barra litoral. Si se da cuenta que, el malecón es más alto que la segunda calle, Ujú. porque ahí había un estero grande. Salinas había un estero antes de subir a Chipipe que entraba por ese sector y llegaba, iba atrás, por atrás. Entonces Salinas se ha construido sobre un relleno de un estero. Entonces, por eso es que es más bajo que la parte del malecón. Entonces, siempre va a Hermano. haber un flujo de agua hacia abajo y Ah, eso tiende a que se inunde la segunda calle. Y además, cuando hay fuertes oleajes que logran pasar el malecón, esa agua se va hacia la segunda calle y es terrible, ¿no? Entonces, bueno, pero son o sea, es temas. una conformación del terreno que ya es propia del lugar y no es únicamente el hecho de que, bueno, se hicieron estos escollones para tratar de evitar que haya problemas con la subida de las mareas. Sin embargo, igualmente todos los años con el tema ya sea de las lluvias y de la subida de la creciente del mar, entonces siempre hay estos problemas de inundaciones y se ve como que está perdiéndose incluso la playa, al menos el lado de San Lorenzo. Sí, claro, esa es la tendencia justamente por ese desnivel del terreno que hay. Y es porque esa parte es el lecho del estero. Hay fotos interesantes que muestran a principios del siglo pasado que ahí había un estero. Y donde está el mercado antiguo, todo eso era un estero realmente. Y donde estaba la Lojanita, etcétera. Toda esa parte era un estero. Eh, Oh, Boca llegaba casi hasta la estación del tren está en la parte más alta. Por eso se hizo más alto por el barrio Bazán, creo que se llama, esos rieles donde llegaba el tren, hasta lo que es ahora la estación perdón, la, donde queda el Club de Leones, que era la estación del tren, eh, hasta donde llegaba el tren, ¿no? El destino final. Entonces, claro, esa zona es más alta y asimismo el malecón. En medio quedaba, digamos, una depresión donde entraba ese estero. Entonces eso fue rellenado poco a poco y se fue llenando de edificios, pero obviamente algo queda de ese desnivel y eso hace que esto sea un problema, ¿no? Pero bueno, todo problema tiene una solución técnica, ¿no? Entonces habrá que encontrarles la solución a esto, ¿no? así es. Ahora, hablando un poco de cuando, regresando al tema de los hidrocarburos y cuando se detecta un tema de afectación, de derrame de hidrocarburos, digamos que no necesariamente en Salinas, sino que en cualquier lugar en donde haya este tipo de trabajos, ¿no? Em, ¿Cuál es la afectación que tienen estos hidrocarburos en la vida marina? Siempre vemos imágenes de cuando hay un problema de estos, de cómo las aves marinas, cómo el fondo marino tiene una afectación. Eh, cómo en su momento, de lo que hayas podido ver, cómo afecta a esas comunidades costeras que dependen de ese sustento del mar? Me imagino a nivel económico también, porque ya no hay una pesca que... Yo he podido ver en Chipipe cómo hay una cantidad de pececitos que la gente los recolecta, ¿no? Y que esos son para la comida de las personas que habitan en el lugar. Eh, ¿Cómo se afectan esa biodiversidad marina? Sí, bueno, el impacto que va a tener o la magnitud del impacto que va a ocurrir sobre las comunidades marinas va a depender de la magnitud del derrame, ¿no? En otras palabras, del volumen de hidrocarburos y del tipo de hidrocarburos que se pueda derramar. Si son productos limpios, es decir, gasolinas ya elaborados, Ujú. su volatilidad es alta y va a desaparecer rápidamente y va a flotar y es más fácil manejarlo. Pero si es hidrocarburo crudo, oil, entonces ahí va a ser más complejo. Va a estar flotando en el agua, va a quedar en la arena y después se va a tratar de dispersar hacia el fondo, se van a crear alquitranes, etcétera. Y esto obviamente si se comienza a contaminar la columna de agua, entonces todos los organismos que están ahí, los móviles, tratarán de escapar e irse a otros lados, pero los que son, digamos, que no tienen movilidad, van a ser afectados y seguramente van a morir. Ujú. Las aves, por ejemplo, que marinas, que de repente se sumergen en un ambiente con esta capa de hidrocarburos, van a salir
completamente cubiertas y habrá que manualmente irlas tratando de rescatar y salvarlas para quitarles el hidrocarburo que podrían tener en su cuerpo, algunos claro. mamíferos, etcétera, ¿no? Entonces, Pero estas manchas que se originan de agua, ¿siguen un proceso de navegación o se terminan asentando en el mar? no, 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 hay un proceso de dispersión. eh, Mm. que dependerá, por ejemplo, del oleaje o de las corrientes marinas, las corrientes más costeras o las más oceánicas. Entonces, por ejemplo, el derrame que hubo en el Golfo de México era en área completamente marina, pero el problema es que el derrame se produjo en el fondo marino, a cientos de metros de profundidad. Entonces, este hidrocarburo iba contaminando la columna de agua de abajo hacia arriba. Y aparte que eran miles de barriles de hidrocarburos, o sea, una contaminación masiva. Acá no se ha presentado situaciones así, han sido derrames realmente menores que no han producido efectos permanentes, aunque siempre existe un potencial de contaminación fuerte que pudiera ocurrir en el abastecimiento que se hace vía submarina de los barcos que están offshore y que vienen a cargar justamente de hidrocarburos, ¿no? De cabotaje, probablemente productos limpios, y los internacionales a lo mejor pueden estar llevando crudo, ¿no? Entonces, eso se hace vía submarina, por bombas, y si obviamente nuestras tuberías colapsa, vamos a tener ahí sí un problema mayor, pero nunca ha ocurrido, ¿no? Eso digamos, tiene que ser una gestión permanente y muy profesional para que no vaya a ocurrir un... Han habido sí derrames menores de conexiones, contactos, etcétera, pero no un derrame masivo realmente. Ahora, el tema de Punta Carnero, es un tema complejo porque en el sector existen cientos de pozos, no existe pocos pozos, son cientos de pozos. Entonces, en La Libertad, si no me equivoco, existen 250 pozos, de los cuales algunos están operativos, otros no, sin contar los de Salinas. Entonces, en conjunto, no recuerdo exactamente cuántos pozos serán, pero entonces Son de uno... esos pozos que se ven, son esos pozos que se ven individuales, por ejemplo, en Santa Rosa, yo he visto ahí una. Sí, claro, esos son los productivos, ¿no? Ajá. Hay, por ejemplo, en Carolina, hay uno que está en medio de dos casas, en un terreno, está, y por todas partes uno los ve. Si uno va en Brancón, esos son los productivos, ¿ya? Pero hay otros que están perdidos, hay unos que están dentro de casas, hay otros que Mm. están bajo tierra y están perdidos, y hay otros que nunca fueron productivos, entonces los cerraron. Todo eso son pasivos ambientales que hay que transformarlos en no pasivos, pero eso tiene un costo. Ese costo significa sellar pozos. No obstante, este tema de la contaminación de Punta Carnero no creo que se lo podamos atribuir a los pozos, ya haciendo una investigación más detallada por parte de, porque esto lo comenzamos a trabajar como una tesis de grado de maestra en la Universidad Agraria de La Molina, el ingeniero Ross, y hurgando bien cuál era el origen de la contaminación, lo más probable es que era roturas de sellos por el tema de la sal artesanal. No era de los pozos. No obstante, cuando a alguien le preguntan, el primer culpable van a ser los pozos, porque Claro. entonces eso tiene en la mente de las personas, ¿no? Porque Pero es ahí que es lo había que se ve visible, es por lo visible. que hay afloramientos naturales también, entonces, Mm. pero no parecieran que fueran tan naturales, sino que realmente el sello es tan frágil y tan cercano a la superficie que a veces, por ejemplo, si una retroexcavadora está haciendo una zanja, ya lo puede romper y comienza a fluir hidrocarburo. Entonces, nosotros ya habíamos planteado unos temas para solucionar ese problema antes de que liberaran el hidrocarburo, y esto pasaba por aplicar unos sistemas de bioremediación con bacterias en el sector donde estaba almacenado el hidrocarburo y después hacer unos tratamientos con fitorremediación para que vaya saliendo el agua que aún pudiera tener hidrocarburos, pero se vaya, digamos, tratando con estos sistemas hasta que vaya a avanzar hacia la zona de manglares y que ya salga en niveles bajo los niveles de aceptables por la normativa. Los Porque aceptables. una vez cualquier contaminante, una vez que está bajo los niveles aceptados por la normativa, ya están dentro de lo legal, ¿sí? De, Ujú. de un Porque reglamentario. eso qué significa que no hay una afectación, por ejemplo,
más allá de los temas de los animales, de toda esa fauna que pudiera tener una afectación con las personas, están dentro de los niveles que puede ser tolerables a la parte humana. Ya, bueno, a ver, vamos viendo eso, dividámoslo en dos partes. Ujú, Como es una contaminación crónica, se la detectó en el 2012, se monitoreó 2012, 2013, 2018, 2019, 2020 y está omnipresente, siempre está, ¿sí? Siempre está. Entonces, e incrementándose temporalmente, porque hicimos análisis temporal y espacial, encontramos incremento significativo en lo temporal, ¿sí? Cada vez más, y también en lo espacial, del origen hasta Punta Cardero. Entonces, de las dos formas fue demostrado estadísticamente. Entonces, es una contaminación crónica, ujú. está permanente todo el Es tiempo, por lo aunque que no es permanente. es claro. Entonces, cuando se va a bañar una persona un fin de semana al estero, tiene una exposición, pero no es prolongada. Sí, va a Ujú. tener una molestia, de repente un olor a hidrocarburo, como era muy común acá en el sector de donde está ahora Puerto Lucía. Lucía, Ahí antes, que cuando no existía Puerto Lucía, uno bajaba y estaba en medio de los hidrocarburos porque se olía, porque allá había un pozo más arriba. Entonces, no, a nadie le molestaba acá tanto porque todos estamos en crecimos en industria petrolera. claro. Bueno, entonces, entonces esa es una exposición no muy prolongada. Pero ¿qué pasa con los organismos que pudieran vivir en ese estero, en ese ambiente acuático? Prácticamente no tiene vida. ¿Por qué? Porque tiene, además de la contaminación por hidrocarburos, vienen otros contaminantes probablemente en las aguas que vienen en los canales de drenaje de aguas lluvias y en las aguas residuales que vienen desde Aguapén. O sea, no las residuales, son las ya tratadas, pero que muy probablemente no estén ya dentro de los márgenes aceptables para un ambiente acuático que pudiera tener vida. Entonces, si logramos que haya una gestión ambiental adecuada de todos los parámetros, no solamente del hidrocarburífero, pudiera ser que eventualmente esos esteros que están ahí, que ya tienen manglar, y es bien bonito, ¿ah? Hicimos unos vuelos de drones y se ve un bosque hermoso de manglares. Nosotros Sí, pasamos por debajo de los manglares y había avispas de todo. Pero bueno, esos son los riesgos que uno corre por hacer estas exploraciones. claro. Entonces, estamos ahí sin una situación medio difícil para tomar las muestras, pero es un ambiente que no deja de ser bonito y que puede ser mejor si hay más mangles, si hay más vegetación y pudiera ser un atractivo turístico, pero obviamente el agua es inaceptable, o sea, es de un color amarillo, o sea, y turbia, ¿no? Ya después, con el contexto de 1,3 kilómetros de mangle, va llegando un agua un poco más limpia hacia el sector de Es Punta que Cana. ahí, Estamos viendo no, el espacio no es apto para la vida. Y hay una mm, normativa de la normativa ambiental ecuatoriana que establece pues una categoría de liberar aguas hacia un ambiente estuarino, eh, y que pudiera tener vida, ¿no? Es como el caso del Montañita, el estero Chicharrón. En el estero Chicharrón yo dudo que haya vida, claro, ¿sí? Que haya vida acuática. claro. Hasta acá, ¿no? Acá. Pero es un ambiente bonito, o sea que si se hace una gestión ambiental adecuada, si Aguapén optimiza sus sistemas de tratamiento, por ejemplo, aunque no hemos monitoreado todavía estos parámetros, pero nos gustaría hacerlo, microbiológicos y otros Yo elementos. sabía que alguien estaba interviniendo esa parte, por ejemplo, del estero en Montañita, una fundación, no recuerdo ahorita el nombre, ya lo voy a revisar, pero estaban haciendo precisamente una intervención en ese estero para poderlo recuperar, ¿no? De alguna manera, pero Sí, era privado. sí, bueno, el problema de las soluciones es que normalmente cuando hay algún problema ambiental, se recurre es a la aplicación de consorcios bacterianos, que no está mal. El consorcio bacteriano va a digerir toda esa materia inapropiada y la va a transformar en otra cosa, va a remineralizar, etcétera, ¿no? Y va a quedar sano, pero no va a ser permanente. O sea, va a haber, otra vez en el determinado momento que volver a hacer ese tratamiento. Entonces, en términos de gestión ambiental, debería, digamos, hacerse un aspecto técnico que, además de usar el tema de bioremediación con consorcios bacterianos,
hacer una gestión que sea permanente y que permita mantener los estándares todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, en el estero Chicharrón, el problema del estero Chicharrón es que viene la carga desde los sistemas de tratamiento de aguas que están en la parte alta, en la colina esta que está atrás de Montañita, y llegan hacia el estero, llegan hacia él. Entonces ya ahí ya viene una carga orgánica que seguramente es importante y probablemente de nutrientes, porque los sistemas de tratamiento de agua penca, los sistemas de oxidación, obviamente no eliminan nutrientes como nitrógeno, fósforo. Entonces eso va a producir que el estero esté siempre eutrofizado, ¿sí? Con sobrecarga de nutrientes. Pero además hay una gestión, digamos, de varios hoteles y asentamientos a los costados del estero, y que alguien me indicaba que, por ejemplo, lavan ropa, etcétera, y el agua va directamente allá. Entonces también esta es una carga adicional. Y esto va, yo lo he visto porque justamente estaba pasando por una tubería, quería llegar al sistema de alguna oxidación, y justo al pasar por aquí veía que se hacía una gran cantidad de espuma al pasar la tubería del agua. Ujú. Entonces, ¿por qué se está produciendo esa cantidad de espuma? Entonces aquí hay detergentes y hay materia orgánica. Entonces, eso significa que hay que manejar bien el tema de la gestión de todo el sector, ¿sí? Y también hay muchas lavados de vehículos en Montañita y todo eso se va al sistema de aguas lluvia y va, ¿a Lluvia. dónde va? Al estero Chicharrón. Entonces, hay que hacer, además de utilizar las bacterias para bajar la carga orgánica que pueda tener el estero, podría implantar, por ejemplo, unas islas artificiales con algunas plantas específicas que hagan un tratamiento permanente del estero, que además de ser visualmente atractivas, resultan pues en una estructura que va a limpiar permanentemente la calidad, va a mantener la calidad del agua de manera aceptable y que pudiera eventualmente haber vida y que a lo mejor hasta bañarse ahí eventualmente, ¿no? Yo creo que nadie se atreve a bañarse en este momento ahí. No creo. Pero sabes que ahora que me haces acuerdo de este tema de cómo tratar esas aguas, yo recuerdo de una, en un viaje que tuve en Israel. Tú sabes que siempre ahí hay que potenciar lo que no tienen, que es el agua. Ajá. Y pude mirar en cómo ellos construyeron, iban en el proceso de construcción de un parque producido a partir de todas las basuras que se recogían. O sea, era como que el botadero de basura, pero tenían una gestión de recuperar hasta más del 90% de las aguas que son propias de lo que se produce el tema de la basura como tal, ¿no? Y Ah, ahí bueno. habían estas pequeñas islas que mencionas de cierto tipo de flora que permitían que vaya extrayendo todos esos líquidos y los transforme, los vaya transformando y la utilización de esa agua, que si bien cierto no era para el tomar, para poderla, no era potabilizada, no era un proceso que llegaba a ese punto, pero sí era utilizada o reutilizada en temas, por ejemplo, sanitarios, ¿no? eh, Ya. y se iban recuperando. Y es increíble cómo estas plantas sirven para poder hacer ese proceso, ¿no? Así como los manglares, estas plantas que son como unos canutos, ¿no? Largos. Ah, sí, Y sí, que, sí. Justamente esas plantas, con un colega, con una empresa de Guayaquil, estamos desarrollando una estructura justamente porque estas plantas deben tener un soporte flotante. Entonces, y se pueden hacer islas que se pueden ir acumulando y haciendo hectáreas de esto dependiendo del nivel de tratamiento que se quiera hacer. Pero, por ejemplo, en el estero Chevron pudiera haber unas islitas así flotando en distintos sectores y a través de las raíces se va limpiando, se va depurando la calidad del agua que pudiera tener en el sector. Entonces, hay un doble tratamiento, no solamente el tratamiento emergente, que es el de las bacterias, sino un tratamiento que va a permitir que lo que ya se hizo se mantenga en el tiempo. Entonces, claro, ese, sea ese, permanente. Claro, exactamente. O sea, eventualmente habrá que usar también de repente un consorcio bacteriano, pero no en la frecuencia que se utiliza ahora. Es decir, cada que hay una emergencia o se hace un problema mediático, entonces se llama a la empresa que pone las bacterias, dice ya se limpió y ahí no pasa nada. Entonces, no es así, o sea, no es una gestión ambiental sostenible.
sostenible. Así es. Y bueno, ya que estamos precisamente hablando sobre los océanos y también esos impactos que tiene, ¿sabían ustedes que el 8 de junio se celebra el Día de los Océanos? Este tiene el propósito de reconocer la importancia vital de los océanos para todas las especies y concientizar sobre el desafío que enfrentan. En el calendario ambiental virtual 2024, el costanero del costanero tendrán el acceso a más de 400 fechas conmemorativas cuidadosamente seleccionadas que te motivarán a aportar a un futuro mejor. Podrás encontrar esta información y muchas más con detalles específicos de cada fecha. Además, su uso es muy sencillo, pues se integra directamente a Google Calendar, lo que hace aún más conveniente. Adquieren su calendario ambiental virtual 2024 hoy en el link que les dejamos en la descripción. Únete al cambio, tu acción cuenta y juntos podemos hacer una gran diferencia. Y fíjate, Johnny, nos ha pasado el tiempo volando. Hay tantas cosas que hacer que vamos a tener que hacer una segunda entrega de esta conversación porque realmente es muy apasionante el trabajo que vienes haciendo, las investigaciones que se realizan. Y antes de cerrar esta conversación, danos un mensaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre esa importancia de proteger nuestros océanos, qué acciones debemos tomar las personas en la vida diaria para contribuir a esta causa, porque fíjate que en la actualidad, en buena hora y en Salinas se aprobó esta ordenanza en la que para carnaval por lo menos ya no podían usar estos tarritos de espumas para carnaval, que esos eran unos altos contaminantes más allá de lo que los hidrocarburos puedan hacer, es también lo que las personas afectan a los entornos de estos sitios, de estos balnearios. Entonces, muchas cosas vemos en el mar, tarrinas, vemos eh, sorbetes y todos estos contaminantes que tienen una larga perdurabilidad en el océano y que también afectan de alguna manera al entorno y a la vida marina y a las personas. Sí, bueno, sí, justamente estamos cerca del Día Mundial de los Océanos. Bueno, no tan estrictamente cerca, ¿no? Pero Ujú. claro, muy pronto se celebra. Y yo me acuerdo que hay una conferencia hace algunos años sobre conciencia oceánica o conciencia marina. No hay mejor forma de tener conciencia sobre algo que es justamente estando en contacto con ese algo. Y la única forma de tener conciencia marina es estar estando en contacto con el mar y valorar lo que el mar nos da, nos obsequia, ¿no? Entonces, si tuviera que dejar un mensaje, aunque no soy muy bueno para esas cosas, sería el de recomendar a las personas que adquieran esa conciencia oceánica, esa conciencia marina, que entren en contacto con el mar y que procuren, obviamente, su cuidado y su protección. Hace muchos años, me acuerdo, estaba estudiando oceanografía todavía y hacíamos comisiones al mar. Y yo recuerdo que estaba en una comisión y yo estaba trabajando junto al mar y estaba, mientras obviamente pasábamos 8 o 10 horas en el mar, tenía que comer y comíamos en el mar. Entonces ya había una serie de residuos a mi alrededor, entonces yo saco de mi mochila una funda y comencé a guardar todos mis residuos. Entonces mis compañeras que estaban ahí me dicen, ¿tú haces eso? Y yo le digo, sí, o sea, parecía lo más natural del mundo cuidar el mar, cuidar la playa. Entonces, bueno, todos comenzaron a hacer lo mismo. Entonces, cada cual debe llevar su bolsita a la playa y llevarse sus residuos a su casa y reciclar aquellos que se puedan reciclar y los otros pues se irán a la basura, a los residuos comunes, ¿no? Yo propiamente hago una gran, digamos, ejercicio en mi casa, en mi domicilio, de reciclaje. No hay plástico prácticamente que yo esté ya arrojando a la basura. Y casi todo lo almaceno y después voy a dejar los sitios de reciclaje. Entonces, básicamente estamos generando es materia orgánica. Y en algunos casos hasta eso no lo generamos porque durante un tiempo estuve haciendo también un poquito de aprendiendo bastante sobre el tema de huerto orgánico y hice en mi casa, sobre todo durante la pandemia, y hacía unos licuados de materia orgánica. Entonces las cáscaras de verde, los huevos, etcétera, las cáscaras de los huevos, toda la materia, hacía un licuado y lo ponía digamos, en unas macetas donde tenía tierra y la mezclaba. Y el haber licuado la materia orgánica lo que producía es que se aceleraba el proceso de compostaje. Y así tenía tierra también adecuada para seguir sembrando mis plantas, etcétera.
durante un buen tiempo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer por el océano y por el ambiente, y una de esas les dejo como eslogan es adquirir conciencia oceánica para proteger nuestros mares. Muchísimas gracias, mi querido Johnny. Realmente muy interesante. Esto último me parece impactante, el hecho de que podamos nosotros mismos hacer nuestros propios compostajes, ¿no? Que es algo que no se estila mucho, no se estila, no, a lo mejor no se conoce y de pronto de eso vamos a tener que tener una nueva conversación porque de verdad que se hace necesario un poco avivar estas experiencias, este conocimiento para que otras personas que yo sé que están queriendo hacerlo, pero que a veces no se sabe cómo, es importante que nosotros también podamos compartir este tipo de información. Pero como les decía, con él tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a tener una segunda entrega que ustedes van a poder mirar respecto precisamente a otros temas en los que ha venido trabajando Johnny, que me parecen súper importantes que nosotros lo conozcamos. Así que por ahora nos quedamos hasta allí con esta charla y luego pues vamos a tener una nueva entrega, ya les digo, en Conversaciones Frente a Mar. Así que muchísimas gracias por la atención a esta conversación, gracias por aceptar y por yo sé que estás haciendo mucho trabajo, mucha actividad, pero que aquí estás compartiendo con nosotros y bueno, nos vemos en esa siguiente entrega. Muchísimas gracias. Un honor, Olga. Muchas gracias por la invitación. Realmente me ha complacido mucho, me ha llenado mucho. Un abrazo. Muy amable a ti, gracias.